Buenos días, les saluda Alexander Thorpe desde la primera iglesia bautista de San José. Damos gracias a Dios que podemos congregarnos en esta mañana a través de este medio para escuchar de la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece si usted ora conmigo y ponemos este tiempo en mano de Dios? Padre, te damos gracias. Bueno eres tú, mi Señor, que en medio de la pandemia y de circunstancias adversas podemos reunirnos, podemos hacer congregación por medio de esta vía y adorarte, cantarte, Señor, y escuchar sobre todo el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu tú puedas revelarnos tu palabra, mi Señor, que todo aquel varón, mujer, niño, joven que escuche, tú puedas alumbrar su entendimiento por medio de la palabra y me permitas a mí, Señor, exponerla con poder, sí, Señor, con poder y glorificar tu nombre. Así sea, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de cuando nos sentimos indefensos. Sí, cuando nos sentimos indefensos. ¿Qué hacer cuando siento que no hay salida ante algún problema o ante alguna situación? Y creo que eso nos viene bien. Creo que eso nos viene bien. En Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, usted lo puede ir buscando. En el capítulo 20 tenemos un pasaje, una historia hermosa que creo que nos va a ayudar y es donde el Espíritu Santo me ha guiado para compartir esto con ustedes, una historia de la cual podemos aprender. Vamos a leer muchos versículos, sin embargo, ubíquese en los primeros 4 versículos. Mientras usted lo tiene, yo le voy a dar un poco de contexto. Hablamos del rey Josafat. Josafat fue rey de Judá. Judá es la mitad, si podemos decirlo así, de Israel. Israel se dividió después del gobierno de Salomón en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte terminó siendo llamado Israel y el reino del sur, Judá. Y Josafat era rey de Judá específicamente. Su padre fue Asa, un rey que también dice la Biblia que buscó a Jehová. Sin embargo, en los últimos años de su vida fueron dramáticos. Usted podrá buscar sobre él, sobre el padre de Josafat, pero queremos hablar hoy de Josafat específicamente porque creo que tiene mucho que enseñarnos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 13, dice así: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, entiéndase a los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Dice que él buscó de Jehová y no anduvo como lo hacían los del reino del norte, los de Israel. Recuerda que acabo de mencionar que Israel como un todo estaba dividido en 2. La primera, una porción, el reino del norte, se llamaba Israel, y el reino del sur se llamaba Judá. Los del reino del norte se habían apartado de los preceptos, de los principios de Jehová. Habían comenzado a hacer sus propias normas, leyes e interpretaciones. Entonces se les consideraba como los apartados, los rebeldes. Y tan es así que dice aquí que Josafat anduvo en los mandamientos de Dios y no según las obras de los del norte. ¿Ok? Entonces ahí hay un contraste. Josafat también quitó las imágenes de Acera, los ídolos, y mandó a enseñar las escrituras a todo el pueblo. Puso jueces para que ellos pudieran llevar justicia al pueblo
en las circunstancias del día a día. Y Josafat lo que les dijo es, háganlo conforme a las leyes de Dios. Sin embargo, Josafat hizo una alianza con los del reino del norte, justamente. Siempre hubo una tendencia de los del reino del sur a tratar de llevar cohesión a Israel, acercándose o buscando alianzas, y Josafat no fue la excepción. El rey Acab, que era el rey de la porción del norte, era un rey malo. De hecho, ahorita vamos a leer, acá se lo leo de una vez. Dice la Biblia sobre Acab en Primera de Reyes 16, 30, 31. Dice que hizo más mal que otros y tomó por mujer a Jezabel. ¡Wow! Que la Biblia diga eso, pues definitivamente no son elogios para Acab. Hizo más mal que todos los reyes anteriores. Entiéndase que prácticamente los reyes de el reino del norte de Israel no buscaban de Dios, pero de todos Acab hizo más mal que todos los que le antecedieron, y además tomó por mujer a Jezabel, y Jezabel no fue una buena mujer. Dice la Biblia, la reconoce como sacerdotisa del culto a los Baales. Ella no era israelita. Primer error del rey Acab de haberse casado con ella y de tener esa influencia. Por eso ellos se apartaron de Dios. Entonces, cuando Josafat hace alianza con el rey Acab, casa a su hijo con la hija de Acab y de Jezabel. Entonces, si Jezabel fue una mala influencia para Acab, por supuesto que también la hija de Jezabel y de Acab iba a ser también una mala influencia para el hijo de Josafat. Y ese fue un error de él. En el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas nos relata que Josafat fue salvado por Dios en una situación en la que él se puso por haber ido a pelear en conjunto con los del reino del norte, cosa que Dios nunca le ordenó ni le solicitó. Y en un error casi pierde su vida. Tuvo que clamar y Dios lo salvó. En esa guerra muere Acab y se regresa a Judá el rey Josafat, y nos imaginamos que pensativos por el error que él cometió. Y justamente allí es donde nosotros vamos a comenzar a tomar la narrativa, porque Dios amonesta a Josafat cuando regresa por medio del profeta, y le dice que ha hecho cosas buenas, quitando las imágenes de acera y buscando de Dios, pero que definitivamente también lo amonesta por haberse emparentado, por hacer alianzas con los malos. De hecho, la palabra que utiliza es si acaso Dios ahora está buscando el bien para aquellos que buscan el mal. Entonces Dios lo amonesta, y allí vamos a la lectura que tenemos el día de hoy, que es en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 4. Entonces Josafat está ya en Judá, está tranquilo, Dios había puesto paz, y entonces dice la Biblia, versículo 1, pasadas estas cosas, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, que Dios finalmente lo amonesta y le dice que la ira de Dios va a venir sobre él. Entonces, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces Josafat inmediatamente se encuentra en una situación de guerra. Dice
y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. En otras palabras, para usted y para mí, vienen a hacer guerra contigo y están a la vuelta. Básicamente eso es lo que nos dice el versículo 2. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Damos gracias a Dios por su palabra, porque la tenemos escrita y la podemos escudriñar. Entonces de allí nosotros vamos a sacar aplicaciones, enseñanzas y principios. Son cinco de ellas. Y la primera es que cuando vienen situaciones, cuando nos sentimos indefensos, lo primero que debemos de hacer es voltear nuestro rostro a Dios. Sí, Josafat se encuentra en una situación muy peligrosa e inmediatamente él se da cuenta que debe de buscar a Dios. Dice la escritura, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat no solamente tomó decisión él, sino que también lo hizo con todo lo que él tenía. Y lo que él tenía era al pueblo de Judá para seguirlo. La Biblia nos llama a no tener temor. Sin embargo, no dice que no vamos a sentir temor o que el temor no va a estar allí llamando a nuestra puerta, pero que el temor no debe de gobernar sobre nosotros. Y él tuvo temor. El rey estaba temeroso porque estaba sitiado. Y lo primero que hace es orar. Dice, humillar su rostro, hablar con Dios, buscar a Dios con todo lo que él tenía. La primera palabra que debe de salir de nuestra boca cuando estamos en alguna situación es Padre mío. Y rogar, clamar a Dios. ¿Tiene usted con quién orar? ¿Tiene usted quien ore por usted? Es importante que el cristiano, el Hijo de Dios, no esté solo. Y que tengamos, es importante, una congregación, que tengamos quien puede orar por nosotros, grupos, hermanos, familiares y también gente con la cual nosotros podamos compartir y también orar por otras personas. Dios hizo al hombre y la mujer y dice que la mujer es ayuda idónea. Sin duda alguna, la primera persona para una familia, para una pareja, es que el varón y la mujer encuentren bendición de oración en uno y otro. Debería ser así. Muchas veces no lo es. Muchas veces la mujer encuentra incluso más apoyo fuera del matrimonio o el varón, pero lo ideal es que allí, en ese mismo seno, es donde inicia esa relación y luego los padres con los hijos y así sucesivamente, incluso fuera del hogar. Así que es importante que nosotros podamos tener ese círculo, esa bendición. Dice el versículo 4 que ellos se reunieron para pedir socorro. Es un grito de ayuda. Definitivamente la situación era desesperante y en esos momentos qué bueno es tener un líder y que ese líder tome la posición de buscar el rostro de Dios, sea el padre, sea un jefe, o sea una madre de familia, no importa las circunstancias, pero que podamos buscar la misericordia de Dios, buscar el rostro de Dios, de forma tal que ese es el primer principio, la primera aplicación, la primera enseñanza de este pasaje. La segunda es que nosotros debemos de recordar las pasadas obras de nuestro Dios. Y miren cómo en los versículos 6 y 7, Josafat dice, y dijo
Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat en su oración reconoce lo que hizo Dios en el pasado. En otras palabras, Josafat está diciendo, sabemos quién eres. Sabemos quién eres, sé quién eres y lo que tú has hecho. Tú has librado a este pueblo una y otra vez. Este es tu pueblo y tú estás con él. Eso es lo que Josafat está recordándole a Dios. ¿Cómo podemos nosotros hoy recordar lo que Dios ha hecho? Bueno, leyendo la Biblia, una de las formas, o repasando las cosas que tal vez Dios haya hecho milagrosamente en nuestras vidas. Es bueno que usted tome nota, es bueno que usted tenga un diario, que anote aquellas pequeñas o grandes cosas que Dios milagrosamente haga en su vida o que Dios le revele, donde Dios giró y de repente una situación que fue muy acongojante, muy angustiante, Dios le dio un viraje. Esas cosas le recuerdan a usted su misericordia, su grandeza, y es lo que en este momento está haciendo Josafat, ¿no? Y él lo repasa. Es como repasar las fotos de un álbum de familia. Vivifica uno esos momentos, ve todos los detalles que hay en ella, cosa que si esa foto no estuviera, no podríamos verlo. Entonces, nosotros al leer la Biblia, como en este caso, podemos vivificar todo lo que Josafat pasó y tomar aplicación para nuestras vidas. De la misma manera también podemos llevar anotaciones de lo que Dios hace. Estuve clamando y me dio un trabajo. Tal persona sanó después de orar y clamar por ella. Y recordar y decirle, sé que eres el mismo Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, con Jacob, y el Dios que ha estado conmigo en esta y esta situación. Porque nuestra memoria falla. Entonces es bueno recordarlo. Así como tenemos las escrituras y están, también nosotros podemos anotar las cosas que Dios ha hecho, donde podemos recordar que Dios es soberano sobre toda circunstancia. Nos lo recuerda en este versículo 6, donde dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? En otras palabras, lo que Josafat estaba diciendo es, tú eres dueño de todo esto. Nosotros te pertenecemos y estos que me están atacando también están en tus manos. Reconozco que eres Dios soberano en el momento en que él ingresa a conversar con Dios. Y sabemos nosotros que la obra más grande que debemos de recordar es Jesucristo. Sí, que Dios lo dio a él en propiciación por nuestros pecados, para que la obra de él, el derramamiento de su sangre, cubriera nuestro pecado y que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Y podemos recordar cuando estamos pasando por cualquier situación, habiendo Dios hecho tal cosa, no atenderá esto que es menor que lo anterior. Sí, nos da aliento, nos prepara, nos da fe, nos dice que Dios no nos ha desamparado, porque si cuando no le solicitamos nada, Él vio la necesidad de enviar a Jesucristo, imagínense hoy que eres tú o que soy yo quien está clamando a Él. Definitivamente uno puede decir, sí Señor, sabemos que no nos desampararás porque tú estás conmigo, porque tu mano está a favor de tu Hijo. Y podemos también seguir aprendiendo de este pasaje como un tercer punto, como una tercera
aplicación y enseñanza es que debemos de afirmar nuestra fe en el Dios vivo. Sí, debemos de declararla. Leamos el versículo 8 y versículo 9 sobre lo que hizo Josafat. Dice, y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aquí nos está recordando el Josafat prácticamente la oración que hizo Salomón en el momento en que se presentó delante de Dios y que Dios le preguntó qué cosa quería o necesitaba. Y en esa oración que hizo Salomón en ese momento, podemos tener aquí un extracto de ella. Básicamente es, si viniera mal sobre nosotros cualquier circunstancia, lo que debemos hacer es humillarnos delante de nuestro Dios, clamar. Y sabemos que nuestro Dios oirá y nos librará. Ese es el pacto, lo que Dios les pidió a ellos que hicieran en el templo que habían construido, en otras palabras, en la presencia de Dios, lo cual nosotros hacemos hoy. No tenemos un templo específicamente, sino que sabemos que nuestro templo es nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos, no solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, clamar a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo. Como ellos dijeron, somos tu pueblo. Y sabemos que si venimos a ti, no solamente nos oirás, sino que también nos librarás. Y cuando venimos a Dios, no solo debemos de presentar las quejas, los problemas que hay, sino afirmar nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe de que nos oirá y que nos salvará. Y Josafat le recuerda a Dios eso. Y lo hace de una manera respetuosa, pero firme y muy clara. Es bueno, a Dios le gusta que nosotros le recordemos su promesa. Es bueno hacerlo. Y es como si Josafat dijera, si no hemos sido obedientes, en esto lo queremos hacer. En este momento te vamos a buscar y queremos decirte que tenemos una situación y tú eres nuestro Dios. ¿A quién más iremos? Señor, sálvanos. Sálvanos y sabemos que tú lo harás. Los problemas son una enorme y la mejor oportunidad para afirmar nuestra fe en la providencia de Dios. Clamaremos a ti, nos oirás y salvarás. Ese es el tercer aprendizaje. Y qué bueno es ver y saber que las circunstancias que pasamos nosotros hoy en día, también muchos pasaron por ellas, guardando sus distancias. Pero no hay duda que Josafat y el pueblo de Judá en ese tiempo pasaron por momentos muy angustiantes. Y hoy nosotros lo vivimos, sea en tiempos de pandemia o fuera de ella. Siempre hay circunstancias que adversan al cristiano, al Hijo de Dios, a los hombres en general, y el Señor nos enseña que Él es soberano sobre todas ellas. Bien, continuando, el cuarto punto, el cuarto aprendizaje es reconocer nuestros sentimientos y no negarlos. Veamos cómo Josafat hizo eso. En el versículo 12 nos dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene
contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Reconocer nuestros sentimientos y no negarlos. Josafat reconoce que tiene temor, no lo niega. De hecho, dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y no sabemos qué hacer, pero sí sabemos qué hacer. Sabemos que debemos devolver nuestro rostro a ti. Está implícito en el mensaje. Miremos la actitud que tiene Josafat. No busca alianza, no busca ninguna otra cosa, sino que en ese momento buscar a Dios, no negando lo que siente, porque sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice la Biblia que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, según el Salmo 46:1. Muchas personas, de hecho, llegan a la salvación en momentos de tribulación, en momentos en que se dan cuenta que están arrinconados, en momentos en que se dan cuenta que el único camino es otro. Y presentándole a alguien el Evangelio y obrando el Espíritu Santo en sus vidas, hay muchos testimonios hoy de personas que dicen, llegué y estuve acorralado en tal situación y ahí fue donde conocí al Señor Jesucristo, en medio de tribulaciones, porque Dios es nuestro pronto auxilio, es el único camino. Sentarse en ese momento y tratar de entender la tribulación, de ver cuáles son las causas, tal vez no es lo más sabio. Es el momento de clamar a Dios y de escuchar. Eso es lo que el pueblo de Judá hizo en ese momento bajo la dirección del rey Josafat, y no dejando que el orgullo les jugara una mala pasada, escondiendo lo que sintieran, sino declarándolo delante de Dios, porque finalmente Dios conoce nuestros corazones. Conocía el temor que estaba en el corazón de Josafat, conocía el temor que estaba en el corazón del pueblo. Dios ya lo sabía todo. Josafat lo único que hizo fue declararlo delante de Dios, y mostrar que esos sentimientos estaban a flote y que necesitaba ayuda. Era un momento como de decir, Padre, te necesito. Padre, estoy viviendo esta situación, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida tenemos la oportunidad de hacerlo y tal vez no lo hacemos? De llegar con Dios y decir, tengo esto que me está agobiando. Y no necesariamente es planeado, es espontáneo, porque depende de la situación en ese momento de la opresión. Así que de esa forma nosotros podemos hallar gracia delante de Dios, mostrándole lo que hay en nuestro corazón. Y finalmente, Dios alienta y responde milagrosamente. Y lo hizo con Josafat y también lo hace con nosotros. Leamos el versículo 15 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17. Y dijo, este es el profeta hablando, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué reconfortantes palabras que llegaron del profeta en ese momento, después de que ellos clamaran. Sigue diciendo, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis.
salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Sí, reconfortante. Dios alienta y nos libra en momentos de necesidad. No hay Dios, no hay quien nos ame como Él nos ama. No hay quien perdone como Dios nos perdona. No hay quien nos ayude como Dios lo hace. Y no hay quien pueda ayudarnos como Dios en verdad lo hace. Josafat lo reconoce. Le dice, eres tú soberano. Todo te pertenece. Eres Dios, eres el único. Y eres el único que nos puede sacar de esta situación. Y Dios afirma, les afirma a ellos que estén atentos, oídos abiertos y ojos abiertos. Sí, sea por palabra escrita o también por medio de alguna persona como lo hizo con el profeta, pero Dios afirma, y lo que nos afirma es lo que tenemos en Isaías 41:10, cuando Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y son palabras que Dios nos da. Y también nos recuerda el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, el Señor nos recuerda a lo largo de toda la Biblia que cuando nosotros dependemos y clamamos a Él, Él es fiel para responder. Responde de formas tal vez distintas a las que esperamos, pero Dios siempre se glorifica sobre ellas. Miren lo que le dice al pueblo de Judá: paraos, estad quietos y vean lo que voy a hacer. Esa fue la instrucción. Ni siquiera van a pelear ustedes, esta batalla es mía. Muchas veces las circunstancias en las que estamos pueden ser provocadas por el pecado nuestro o porque sencillamente Dios lo permite para su gloria. No importa cuál de las dos, nosotros debemos de clamar a Dios y Él nos guiará, sea en arrepentimiento o sea para afirmar que Él está con nosotros en esa situación. Qué bendición tener un líder que busca de Dios, un pastor, un presidente, un jefe. Imagínense un presidente de una nación que busque a Dios en momentos de crisis. Es una bendición para esa nación, definitivamente. Así lo es. Y miren cómo el Josafat del versículo 3, como inicia, que es un Josafat temeroso, que es un Josafat que después declara y dice, no sé qué hacer, cómo contrasta con el Josafat del versículo 20, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde Josafat logra reconocer que le dice al pueblo, ahora crean la palabra del profeta, crean en Dios. Eso es lo que Josafat les manda a decir. Es muy contrastante cómo después de clamar a Dios, a pesar de que las circunstancias no han cambiado, pero Dios lo afirma, le da mensaje, le recuerda quién es. No hay nada más precioso cuando nosotros buscamos a Dios en medio de las circunstancias adversas, porque encontramos paz. Encontramos, a pesar de que la situación tal vez no cambie, pero encontramos paz en medio de esa tormenta. ¿Qué hacer cuando esas circunstancias se dan? Alabe a Dios. Sí, alabe a Dios y alábelo por lo que va a hacer, por sacarlo a usted de esa situación, por librarlo. Versículos 21 y 22. Leámoslo y veamos cómo le fue al pueblo de Judá y a Josafat. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria a Dios. Miren cómo una circunstancia que me imagino que Josafat ni siquiera pudo imaginar cómo era que Dios los iba a librar. Al final no tuvieron ellos que batallar ni un solo minuto. Lo único que hicieron fue clamar a Dios, orar, presentar la situación, dar gloria a Dios y glorificarlo. Dice que ellos le dieron gracias a Dios y lo alabaron. ¿Y qué significa esa frase? Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Es gracias Dios por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Es reconocer que Él es soberano después de haber puesto la situación en sus manos. Cuán glorioso es ver cuando Dios nos libra de alguna situación, particularmente cuando es en nuestras vidas o tal vez en la vida de algún hermano, algún conocido. Le damos gracias a Dios, no por las tribulaciones, sino por lo que las tribulaciones hacen en nosotros. Nos acercan a Él, nos permiten conocerlo. No siempre Dios hace lo que nosotros queremos, pero debemos de recordar que Él siempre oye y libra. Y esa es la fe con la que fue Josafat y el pueblo, declarando, sabemos que tú eres Dios, el mismo que guió a Israel, el que está con nosotros hoy, y tú nos librarás. Vean lo que hizo en el versículo 24 y 25 finalmente. Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, los que los estaban atacando, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí. Oigan esto, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¡Wow! Gloria a Dios. Nunca se imaginaron salir victoriosos de esto, y no solo victoriosos, sino con muchas riquezas. ¿Cómo Dios le da vuelta a una situación? Sencillamente porque se atrevieron, se dignaron a clamar a Dios, a humillarse y a buscar su rostro. Y en ello hallaron más de lo que esperaban, hallaron más de lo que solicitaron. De igual manera usted y yo podemos clamar, y esa es la motivación. Josafat no fue un hombre perfecto, pero la Biblia da a entender que buscó a Dios y que su corazón sí era perfecto. Él hizo cosas que Dios no aprobó, pero su corazón siempre era para Dios y sabía cuándo clamar. De la misma forma usted y yo, teniendo nuestro corazón que son perfectos para con Dios, porque Él así lo hizo, para que le busquemos y le amemos, sabiendo que aún pecamos y hacemos cosas que no son del agrado de Dios, pero le damos gloria cuando sea por nuestro mismo pecado o porque Dios nos pone alguna prueba, encontramos en Él su salvación, porque clamamos, porque Él oye y porque nos libra. Gloria a Dios por eso. Y la obra que Dios hace es justamente por medio de Jesucristo, como lo mencioné anteriormente. Esa es la obra principal que debemos de recordar y definitivamente dar gracias, porque por Cristo Jesús es que nosotros tenemos acceso y que podemos clamar con la seguridad y confianza de que Dios nos escucha. Sí, usted lo puede hacer. Y gracias a Dios por su enseñanza y por la palabra
que hemos podido escudriñar hoy. Nos esperamos ver pronto, hermanos, hermanas, y usted que nos acompaña. Que Dios le continúe bendiciendo.